Pero ya va en Garaya. Vale, absentismo del alumnado vulnerable. Como ha dicho Unai, vengo del centro de complementaria, yo creo que has explicado muy bien, ¿no? No hay mucho más que explicar. El absentismo del alumnado vulnerable lo voy a explicar como una analogía, ¿no? Con una analogía de un dolor de muelas. Para los que escolarizamos al alumnado vulnerable en nuestros centros, el absentismo se convierte muchas veces en un dolor de muelas. Todos los meses verlo pues nos preocupa bastante, ¿no? El tema del absentismo. Muchas veces lo vemos crecer, implantamos metodologías, no conseguimos reducirlo, se nos va yendo, además, según pasan los meses y se acerca el verano, pues va creciendo el absentismo y parece que no podemos pararlo, no sabemos a qué responde, unos cursos es más complicado, otros menos, pero bueno, ahí andamos, ¿no? Bueno, me voy a referir más al dolor de muelas como la enfermedad, ¿no? Tenemos una enfermedad, tenemos un dolor de muelas que podemos tratarlo de distintas maneras. Podemos tratarlo con unas soluciones sintomáticas de muchos tipos, desde pues eso, más naturales, que el ajo, el clavo, o un poco más farmacéuticas, ¿no? Un poco más avaladas por la investigación científica, que atienden también al síntoma, puede que atiendan a más de un síntoma, como aparece por ahí el dolor y la fiebre, o incluso hay una solución que tiene un tubito y va específicamente al foco del dolor, bueno, el ibuprofeno de toda la vida, bueno, son soluciones un poco sintomáticas. En el absentismo también tenemos soluciones sintomáticas, ya se ha hablado aquí, ¿no? Ante los casos de absentismo, pues tenemos el programa, el protocolo de absentismo, tenemos las instrucciones para la gestión del absentismo del alumnado, al principio del curso las tenemos publicadas, tenemos las instrucciones para generar partes mensuales del absentismo, atendemos un poco a los síntomas del absentismo, ¿no? Cuando aparecen los síntomas, ahí tenemos nuestras estrategias, ¿no? Sin embargo, si investigamos un poco más en lo que está ocurriendo, si miramos un poco más lo que pasa, nos encontramos con un diente fastidiado, ¿no? Un diente caereado, una inflamación, tenemos una infección, una patología pulpar. Esto ya necesita intervenciones de un tipo más integrales, ¿no? Bueno, ahí tenemos los antibióticos, ¿no? He puesto 4 antibióticos no al azar, sino son los 4 antibióticos que las guías médicas nos recomiendan para estos casos, ¿no? No cualquier antibiótico vale para esto. Estos son los más indicados. En el absentismo también tenemos soluciones integrales. Ya en las propias instrucciones para la gestión del absentismo sí nos dicen que tenemos que prestar una especial atención al alumnado especialmente vulnerable, ¿no? Y hacer una actuación con ellos y con sus familias, investigar un poco por qué están faltando las pautas de su absentismo, ¿no? También desde el Departamento de Educación se plantean una serie de soluciones más integrales, ¿no? Yo creo que todos los programas de atención a la diversidad hacen que el alumnado que no se sienta a gusto en el centro por determinadas causas, por ejemplo, el que viene de fuera y no conoce el idioma, pues podemos ponerle un programa de refuerzo lingüístico y se sentirá mejor. Esto va a hacer que esté mejor en nuestro centro, que se afecte, que no se desafecte del centro y que venga más, ¿no? Tenemos ahí una serie de programas de atención a la diversidad, entre los cuales pues, nos incluimos nosotros, ¿no? Los programas complementarios de escolarización, que como decía, perdona Unai que te he dicho yo mal, es la revista Zerbitzuan, en el número 82, publicamos pues eso, nuestro trabajo en la complementaria y una pequeña investigación, que nos dimos cuenta que teníamos un absentismo muy alto y un grupo de absentistas que iban a estar con nosotros 2 años y que corregimos un poco ese absentismo, ¿no? Entonces, eso era una oportunidad para investigar, para preguntarles a los propios alumnos qué es lo que había ocurrido y por qué había cambiado un poco esas conductas, ¿no? Está publicado ahí, lo tenéis. Si luego al final hablamos un poquito de eso, tengo más cosas que decir. Hay otros planes que no solo lo hace el departamento, que también los ayuntamientos, luego hablará el Ayuntamiento de Baracaldo, pero sé que el de Portugalete, el de Bilbao, que es con el que nosotros más trabajamos, trabajan de una forma integral a favor de acabar con el absentismo, ¿no? Y van un poco más allá de la realidad del alumno, se meten en su familia, en su casa, apoyan al alumnado, como se ha dicho, y van trabajando integralmente por acabar con estas conductas absentistas, ¿no? Pero si observamos un poquito más en el diente, vemos que hay algo que falla, ¿no? Tenemos ahí, hemos visto que tiene unos síntomas, que tiene una infección, pero tenemos algo estructuralmente roto en la muela, ¿no? Que va a seguir entrando, por mucho antibiótico que tomamos, como no arreglemos este problema estructural, vamos a seguir teniendo un problema de absentismo, ¿no? Si miramos un poquito con la lupa, aparece que ahí hay algo
hay algo que está haciendo que esa muela no funcione, ¿no? Es un problema estructural que tenemos, como nos lo describe Francesco Tonucci, el genial Frato, con esas viñetas maravillosas, en las que tenemos una escuela que recibe a un alumnado diverso, pero que sale un alumnado prototípico, ¿no? Un alumnado que es el que nos pide un poco el mercado laboral, es el que nos pide un poco la OCDE, que es quien hace las pruebas de PISA y nos dice, bueno, está preocupado un poco por el desarrollo económico, ¿no?, de las personas y de las sociedades. Entonces, hay un alumnado que responde a estas expectativas, sin embargo, hay otro alumnado que sale por ese tubo de desperdicios, de residuos, que no se adapta a esta escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues la escuela se ha imbuido un poco de este malestar, diría yo, neoliberal, ¿no? Y a veces pues somos un poco cómplices de esto, ¿no? Porque después de todo, el absentismo escolar, el rechazo escolar, la desafección escolar, la inadaptación escolar, el fracaso escolar, el abandono escolar prematuro, yo lo veo como caras de una misma realidad, ¿no? Como la punta del iceberg que hemos dicho antes. Son distintas caras de un malestar, ¿no? Que además lo adorno con titulares de prensa que también trasladan ese malestar, ¿no? La tasa de repetición de curso, el malestar emocional que tienen muchos de los chavales, ¿no? Que Osakidetza está desbordada, el tema del acoso escolar dentro de los centros. Hay muchos malestares que se juntan en nuestros centros, ¿no? Tanto es así que el Ararteko, Manu Lazertúa, todos los veranos organiza un curso de cosas que preocupan a la ciudadanía, porque el Ararteko es el que defiende a los ciudadanos, ¿no?, los derechos de los ciudadanos. Este verano eligió el tema de los desafíos de la equidad educativa y la escolarización en Euskadi, ¿no? Y convocó a una serie de personas a hablar de lo que está pasando en los centros de Euskadi, ¿no? Y se habló de la segregación escolar, ¿no?, que es un problema que además lo tenemos de actualidad, que pues, ha salido Begoña Pedrosa hace poco hablando, ¿no?, con los resultados de la prueba diagnóstica y demás. Es un problema que está ahí, ¿no? La segregación escolar es de tres tipos, ¿no? Nos decían allí, es socioespacial, es por oferta educativa segmentada, que ya ha aparecido ahí, ya hemos hecho alguna pregunta en referencia a esto, ¿no? Y también es una segregación académica, ¿no? Es el propio departamento que encarga a un equipo de gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, a la cabeza Xavier Bonal, que investigue un poco en Euskadi, en marzo del 23, cuál es la realidad de las desigualdades socioespaciales en la educación en Euskadi, ¿no? Y esta gente ya nos dice que efectivamente que hay desigualdades socioespaciales en la escolarización, además en todas las etapas, ¿no?, en infantil, en primaria y en secundaria, ¿no? Es una segregación, claro, responde de alguna forma a la distribución desigual del alumnado vulnerable, del alumnado de índice socioeconómico bajo, de origen distinto al nacional, en la comunidad. Pero pasa que en algunos barrios superpoblados de Vizcaya, sobre todo en la área metropolitana de Bilbao, este alumnado está conviviendo, están en los mismos barrios, pertenecen a los mismos barrios superpoblados. Sin embargo, esto no se traduce en que comparten el aula, ¿no? A la hora de matricularse, pues por elección de centro, por lo que sea, van a distintos centros, ¿no? La segregación escolar es superior a la segregación residencial, nos dice este estudio, ¿no? El índice Goraz es un índice algo así como el porcentaje de alumnado que tendríamos que mover de un centro para que no existiese segregación, ¿no? Se puede medir por índice socioeconómico. En Euskadi ocupamos ese quinto lugar, ¿no? Estamos mejor que la media de España, pero bueno, el índice Goraz dice que por debajo del 0,2 estamos bien en segregación. Por encima del 3 tenemos un problema grave. En Euskadi estamos con un 0,25, ¿no? Más que el 0,25. Bueno, pues tenemos ahí un problema de segregación respecto al índice al nivel socioeconómico, ¿no? Si vemos un poco las redes, ahí tenemos, este ya no es el índice Goraz, este es el índice de exposición normalizada. Esto sería algo así como el porcentaje de probabilidad que tiene un alumno de un grupo social de encontrarse más alumnos de su grupo social en el aula, ¿no? El alumnado de ISEC bajo, de índice socioeconómico y cultural bajo, tiene un 44% de posibilidades, ahí lo tenéis a la izquierda, un 44% de posibilidades de encontrarse muchachos y muchachas como ellos, ¿no? Sin embargo, en el otro extremo, veis que es una gráfica casi simétrica, en el otro extremo, en la escuela concertada, pasa lo mismo con el alumnado de índice socioeconómico y cultural alto, ¿no?, que tiene un 43% de posibilidades de encontrarse con alumnos como él, ¿no?
Si vemos, ya mezclamos no solo las redes, sino mezclamos un poco los modelos lingüísticos, vemos que las escuelas e institutos de AB público, del modelo A y B lingüístico, están escolarizando a casi un 70% de sus alumnos son de un nivel económico bajo. Esta representación de este sector de alumnado va bajando pues bueno, en los modelos de 1, de menos del 50% en municipios de menos del 50% de euskaldunes o al revés, ¿no? Y va bajando mucho más en la concertada. Esto pasa también con el alumnado, no solo pasa con el alumnado de índice socioeconómico bajo, sino que también pasa con el alumnado de origen migrante, ¿no? En Euskadi tenemos ese segundo lugar. El otro día publicaba el Diario de la Educación un titular que decía algo así como que Madrid está segregando por índice socioeconómico y cultural, y en Euskadi y Cataluña estamos segregando por origen nacional, ¿no? Pues esta es una realidad que tenemos, ¿no? Por redes, pues ahí vemos que la mayoría del alumnado migrante se está escolarizando en la escuela pública, la mitad de este alumnado se está escolarizando en Kristau Eskola y la mitad del que se está escolarizando en Kristau Eskola se está escolarizando en la red de ikastolas. Sin embargo, no toda la segregación que tenemos en Euskadi se explica por la existencia de redes, por la existencia de distintas redes. Ahí vemos, esto algunos expertos lo tratan como un mito, ¿no? Un mito que hay que superar. No, la segregación no se explica totalmente, solo en un 23% se explica por la existencia de diferentes redes. Hay otras cosas que están influyendo en la segregación del alumnado, ¿no? En Euskadi. A mí no me preocupa tanto, bueno, es preocupante la segregación por centros, pero a mí me hace que pensar la segregación en los centros, en cada uno de los centros, ¿no? Tenemos zonas, como nos decía Xavier Bonal, tenemos zonas superpobladas de Bilbao en la que están conviviendo los alumnos está en el mismo barrio, pero no se escolarizan en escuelas iguales, ¿no? Sin embargo, estas zonas superpobladas son las que más oferta de concertada tienen. Luego entendemos la lógica que unos vayan para un lado y otros vayan para otro, ¿no? En Euskadi tenemos unos indicadores educativos bastante buenos, ¿no? El abandono escolar prematuro en Euskadi tenemos unos datos por encima de la media de Europa incluso, ¿no? Sin embargo, a veces el Consejo de Europa nos dice poner un poco la lupa en determinados sectores, ¿no? Poner un poco la lupa en determinados centros. ¿Qué está ocurriendo con el abandono escolar prematuro en determinados centros? ¿Qué está ocurriendo con el absentismo escolar en determinados centros? Tenemos unos datos muy buenos generales de absentismo escolar, pero en algunos centros, si ponemos la lupa, pues llevaría a sorprendernos, como nos pasa a los que estamos escolarizando, ¿no? A la pregunta de la compañera que estaba preocupada porque sus datos de absentismo pues, no son buenos y quiere encontrar una explicación. Lo mismo pasa con la repetición de curso, con las expulsiones, con los resultados por centro, ¿no? Hay algunos centros que están peor. No solo me preocupa a mí, al departamento también le preocupa y junto con el ISEE-IBEI ha elaborado un índice de complejidad educativa, ¿no? Coge una serie de parámetros como el índice socioeconómico, el porcentaje de repetición, el porcentaje de becas, el porcentaje de alumnado de origen extranjero y saca un valor, ¿no? Los centros de mayor complejidad son esos centros que están entre el 22,5 y el 25, ¿vale? Que es la fila de arriba. Y en la fila de abajo tenemos la media total de los centros. Vemos que los centros de mayor complejidad tienen un punto menos de índice socioeconómico que la media de centros. Vemos que tienen muchísimo más porcentaje de repetición, un 53,4 frente a un 19 de la media de centros. Tienen un porcentaje de becarios mucho más alto. Tienen un porcentaje de alumnado de origen extranjero muchísimo más alto, casi llega al 50% frente al 16,5 en el total de centros, ¿no? Tiene mayor tasa de alumnado de necesidades educativas de atención especial y tiene una mayor tiene un menor porcentaje de continuidad en el centro. En estos centros de mayor complejidad el alumnado se suele mover mucho. Si miramos las calificaciones, en estos centros de mayor complejidad miramos el alumnado que suspende, que saca una puntuación académica entre el 0 y 4, vemos que en los centros de mayor complejidad casi se dobla respecto al total de centros, en euskera,
en castellano, en lengua extranjera, en matemáticas, en biología, física ya se supera la mitad, ¿no? Tenemos centros en los que es más difícil sacar mejores notas, ¿no? para un alumnado. También en complementaria hemos hecho a lo largo de, ya has explicado un poco Unai cómo es la derivación a complementaria, pues los chavales que por distintas razones no se adaptan a los centros educativos. A lo largo de 13 años hemos hecho un pequeño estudio, ¿no? Nos han derivado en esos 13 años 110 centros de secundaria, lo que representa un 63,37% de los centros de secundaria de Vizcaya. Yo creo que es una muestra un poco representativa. Pues bien, de esos centros que nos han derivado alumnado a complementaria, hay 18 centros que superan la media de 2 alumnos por curso. Han necesitado mandarnos a complementaria más de 2 alumnos, o 2 o más de 2 alumnos por curso, ¿no? Esos 18 centros solo representan el 16% de los centros que nos derivan alumnado a complementaria. Sin embargo, nos han derivado más de la mitad de los alumnos que hemos recibido estos 13 años. Son centros, o bien que tienen un alumnado complicado, o bien que no tienen los recursos suficientes para darles respuesta, ¿no? Se están haciendo cosas. En este curso que os he contado en verano, vino Eduardo Ubieta y nos explicó cosas que se están haciendo y ahora están en los medios de comunicación, en la campaña de matriculación, se están haciendo cosas para desagregar un poco al alumnado, ¿no? Y están teniendo éxito, están respondiendo, ¿no? Nos dieron datos y están teniendo su efecto. Sin embargo, hay otra segregación que me preocupa mucho y es la segregación académica. El alumnado de índice socioeconómico y cultural o de origen nacional diferente está sacando peores puntuaciones que el otro alumnado. En la prueba de PISA del 22, la diferencia de índice socioeconómico y cultural explicaba un 81,3% la diversidad de resultados. Y no lo explica igualmente en todas las comunidades autónomas. En Euskadi, el índice socioeconómico explica bastante la diferencia de resultados entre unos alumnos y otros, ¿no? Además, es significativo, pues bueno, estamos por encima de la media de España, por encima del promedio de la OCDE, pero estamos muy lejanos a la Comunidad Autónoma de Cantabria, que es vecina, ¿no? O Navarra. El alumnado de índice socioeconómico y cultural bajo tiene muchas más posibilidades de sacar peores notas en matemáticas que el alumnado de índice socioeconómico alto, ¿no? Tiene un 35,2% de probabilidades frente al 9,7% de los alumnos más ricos. Tiene 3,6 más probabilidades de sacar malos resultados. Esto en la última evaluación diagnóstica, que no es de cuarto de ESO, que es de segundo de la ESO, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado la diferencia un poquito. La capacidad explicativa que tiene el índice socioeconómico en los resultados académicos es un indicador de desigualdad y en Euskadi tenemos ese lugar, el segundo lugar respecto al resto de comunidades autónomas en poder explicativo del índice socioeconómico en nuestros resultados. Y además es un índice que ha crecido respecto a la prueba del 2018, ¿no? Si vemos un poco los resultados en matemáticas en la prueba de PISA del 22 frente a la del 15, los resultados han bajado, eso lo sabemos todos, pero han bajado especialmente en el cuarto más bajo de alumnado de índice socioeconómico y cultural, ¿no? Ha bajado 23,1 frente al 13,7 que ha bajado en el Estado español. La diferencia en Euskadi entre los resultados del alumnado más rico del alumnado más pobre es de 20,6 puntos, mientras que en España es del 3,4, ¿no? Bueno, son datos, ¿no? Ya no solo las pruebas externas, sino que las puntuaciones académicas, las que ponemos los profesores y las profesoras,
También tienen que ver con, este es un dato más viejo de prepandémico, de la evaluación diagnóstica del 17, ahí tenemos por resultados los que han sacado un 1, los que han sacado un 2, los que han sacado un 3 en matemáticas, ¿no? Y vemos que entre los que han sacado un 1, son el 53,6 son alumnado de nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Y esto va descendiendo en la medida que van aumentando las calificaciones, ¿no? Hasta llegar al 10, pues que solo hay un 6,9 de alumnado de índice socioeconómico y cultural bajo, ¿no? Esto no solo pasa con los chavales pobres, sino que también pasa con los del origen migrante, ¿no? En Euskadi, la diferencia de resultados en matemáticas entre el alumnado de origen nacional diferente es del 69,7, es el más alto de todos, ¿no? Además, estadísticamente se puede descontar el efecto que tiene el índice socioeconómico. Incluso descontando el efecto del índice socioeconómico, tenemos la diferencia de resultados más alta entre alumnado de origen nacional y de origen extranjero, ¿no? También la probabilidad de repetir en la secundaria es 3,3 veces más probable que un alumno de origen nacional diferente repita a iguales competencias en matemáticas y ciencias, a iguales competencias, ¿vale? ¿Qué está pasando, ¿no? Lucas Gortázar, que es una persona que trabaja para el Banco Mundial, de la que he sacado muchos de los datos que os he puesto, hace un estudio que se ha publicado en inglés y compara evaluaciones externas y evaluaciones internas en Euskadi, con los datos del ISEE y BEI, tenemos muchos datos para comparar, y se preguntan, ¿están los niños... Está hablando de género, están los chicos frente a las chicas, están los inmigrantes frente a los de origen nacional y los estudiantes más pobres están subestimados en nuestro sistema? Y responde que sí. Comparando las pruebas diagnósticas y la evaluación académica de los profesores, estos tres grupos de alumnos suspenden más cuando se les hace las calificaciones no ciegas, cuando conocemos nombre y apellido del alumno, ¿no? Entonces, nos advierten que esto ocurre y que, pues que tenemos que poner compensación, tenemos que compensar de alguna forma esto. Dicen que estas ideas vienen a explicar un poco por qué repiten especialmente algunos grupos frente a otros y nos dice que para que un sistema educativo sea eficiente y equitativo tendremos que poner mecanismos de compensación y tendremos que trabajar un poco en el sesgo que tiene el profesorado a la hora de evaluar, porque la diferencia es entre las evaluaciones con nombre y apellido frente a las evaluaciones ciegas, ¿no? De alguna forma, como os he dicho antes, el absentismo escolar, el fracaso escolar, son todas caras de una misma realidad, ¿no? Cuando hemos hablado muchas veces del fracaso escolar, siempre hemos buscado culpables, y siempre fuera de la escuela, ¿no? Bernabé Tierno tuvo un libro que tuvo mucho éxito sobre el fracaso escolar y ahí explicaba hacer esquemas, subrayar. ¿Será que los que fracasan en la escuela no saben hacer esquemas o no saben subrayar, ¿no? Ahí son portadas de libro, ¿no? Mi hijo es un mal estudiante, causas médicas del fracaso escolar, algo le tiene que pasar. Además, algo le tiene que pasar en la cabeza, ¿no? ¿Cómo hackear la mente del alumnado para evitar el fracaso escolar, ¿no? O la familia. ¿Cuánta responsabilidad tiene la familia en el fracaso escolar? Es que algo no están haciendo bien en las familias, ¿no? Cuando hay otra serie de autores que cuando estudian un poco la escuela nos dicen hay algo en la escuela que no está funcionando bien, ¿no? Son los muchachos de Barbiana, junto con el cura, con Lorenzo Milani, los que escriben una carta a la maestra y dicen la escuela está funcionando mal, la escuela no está respondiendo, ¿no? O Paulo Freire cuando denuncia la escuela bancaria, esta escuela que sirve al mercado, que unos saben y otros no saben, que no reconoce los aprendizajes de los alumnos que vienen. O lo hace muy bonito Daniel Penac, ¿no? Con su experiencia un poco literaria, ¿no? Bueno, hay Bourdieu, Passerón, los clásicos que nos dicen que estamos reproduciendo las clases sociales, ¿no? En la escuela. De alguna forma, nosotros decíamos, cuando nos decían que el fracaso escolar era individual y no de la escuela, decíamos, no, es la escuela la que está fallando. Yo con el tiempo me he dado cuenta que la escuela no está fallando, que la escuela está funcionando exactamente para lo que está programada, que es para seleccionar, que nos decía Francesco Tonucci, para seleccionar unos alumnos frente a otros, ¿no? Y para eso está funcionando muy bien, ¿vale?
Y esta es la escuela que nos plantaban. Es una escuela que lo tiene mucho más fácil el que tiene fajos de billetes, que las escaleras se le hacen un poquito más cortas, y el otro alumno tiene que escalar de una forma diferente, ¿no? Al final el alumno fracasa, el alumno abandona, y en esta investigación que os cuento nos hemos dado cuenta que el absentismo escolar es un mecanismo de defensa. El alumnado está enfadado con un sistema que le trata mal, que le suspende sistemáticamente, que no le trata igual que a otros. Entonces me enfado, claro que me enfado, y tiro una mesa, y pego al profesor o a la profesora, o me voy de clase, claro que me voy, no voy a ir a un sitio en el que, bueno, no se me reconoce, ¿no? Esto lo explica muy bien Ignacio Calderón Almendros, si tenéis oportunidad de ver un poquito estas investigaciones biográficas que hace de alumnos, de historias de alumnos que cuentan un poco lo que les ha pasado en la escuela, ¿no? También lo describe Jim Cummings en Lenguaje, Poder y Pedagogía, cuando dice que hay clases minoritarias que van a clase y se les impone una cultura diferente, se les impone un idioma diferente y se sienten mal. Y su respuesta es una respuesta violenta, porque ante una imposición pues respondemos de esta forma, ¿no? No sé si, yo creo que ya... No sé cómo andamos de tiempo, me imagino que... Yo me había apuntado igual hasta menos 20, hasta 40, pero entiendo que te falta la parte de la investigación que has hecho a pie de aula, ¿no? Sí. Igual podemos saltar ahí para que puedas contar ese contenido. Vale. Bueno, en esta investigación, que la tenéis ahí, la podéis leer y bueno, podéis venir a visitarnos cuando queráis y os contamos o, vamos, hablamos de lo que queráis cuando queráis, ¿vale? Denunciábamos un poco, entendíamos el absentismo como un problema grave pero oculto. A veces cuesta encontrar los datos, ¿no? Cuesta que se publiquen los datos bien. A veces en las justificaciones tapamos muchas cosas. Los centros, por distintas razones, no solo ocurre aquí, sino ocurre en muchos sitios. Ya lo decía Licey Bey, cuidado, que no se están mandando todos los datos de absentismo a los sitios. Igual los datos de inspección igual se podrían matizar un poco, ¿no? Es una punta de un iceberg de un problema más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema, lo dicen autores, no lo digo yo, es un problema grave pero oculto, ¿no? Bueno, es verdad que es un multifactorial, tiene muchos factores. A mí uno de los factores que más me ha llamado la atención es el de la exclusión escolar. ¿Por qué? Porque es donde yo puedo hacer algo, ¿no? Si es un problema producido por la escuela, lo tenemos que solucionar en la escuela, tenemos que hacer cosas en la escuela, porque de nada vale que educadores sociales, que trabajáis muy bien y vamos, tenemos que trabajar juntos sin ninguna duda, ya lo sabéis, pero de nada vale que nos traigáis a los chavales a la escuela y los mandemos y los expulsemos, ¿no? Porque no se sienten a gusto o que vayan ahí, pues, si no, como se ha dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver un poquito más. Nosotros lo que hemos hecho en esta investigación es escuchar, preguntar, ¿qué ha pasado? Y nos lo han contado, nos lo han dicho, ¿no? Es verdad que la pandemia hizo horrores. La pandemia hizo acentuar lo que ya teníamos antes, ¿no? Y hay algunos autores que hablan de cierre de grifo. Cuando se cierra el grifo de algo, estamos menos y nos impregnamos menos. Entonces, queremos ir menos, ¿no? Esto se comprobó en Estados Unidos cuando empezaron a hacer los campamentos de verano, nacen un poco porque hay una población que todo el verano está sin hacer nada. Entonces, lo sabemos los profesores y profesoras, lo sabemos muy bien. En septiembre parece que ¿dónde han estado estos? Se les ha olvidado hasta multiplicar, o sea, es una pasada, ¿no? Entonces, en la pandemia nos pasó esto, se desafectaron mucho los alumnos, ¿no? Y costó volver. Bueno, el absentismo en el contexto. Bueno, hicimos una recogida, nosotros hacemos una recogida sistemática de los datos siempre, los observamos, vemos las tendencias y esto nos da muchas pistas, ¿no? Y vimos que después de la pandemia faltaron muchísimo. Entonces, se habían desafectado, algo pasaría, ¿no? La pandemia había influido muchísimo, habían estado fuera, era un problema de la escuela y lo teníamos que solucionar en la escuela, los datos son muy importantes, teníamos que solucionarlo nosotros, esto es lo que estoy diciendo en estas conclusiones. El primer estudio es un estudio de datos, entonces mirando los datos tampoco acabamos de entender por qué estaban faltando. Los datos de absentismo muchas veces no tienen demasiada explicación, unos años son más fáciles, otros más difíciles, ¿no? Pero no valen con soluciones individuales o con soluciones de un profesor,
que son muy importantes, pero tiene que ser una apuesta de centro. Los centros que escolarizamos alumnado vulnerable sabemos que tenemos que transformar toda la estructura del centro para que el alumnado esté acogido en nuestro centro. Y esto es lo que cambia un poco, que el alumnado se siente, como decíamos, con una buena acogida, se siente en un lugar seguro, ¿no? Y se siente bien tratado en el centro, ¿no? Entonces, hay que cambiar la estructura total del centro, ¿no? Esto es lo que nos confirmó el estudio de investigación, es lo que hemos podido ver en nuestro estudio, que el alumnado viene a la escuela cuando se le trata bien, cuando siente que falta, que está faltando a alguien, que se le espera, y si se le espera, pues tiene que ir, ¿no? Hay que atender especialmente a las distintas realidades. En la escuela a veces no llegamos a todo, pero bueno, podemos trabajar con otra gente, con educadores sociales de fuera, o que vengan al centro, que entren, claro que sí, entrad y vamos a transformar el centro entre todos para que sea un centro acogedor, ¿no? Y unos hacemos más insistencia en una cosa y otros hacemos insistencia en otra, pero es todo el panorama del centro el que vamos transformando, ¿no? A fin de cuentas, siempre que se hace una investigación sobre la formación profesional básica, sobre la complementaria, lo que nos dicen los alumnos es que se han sentido acogidos de una forma diferente por el centro. Pues tal vez es el centro más pequeño, tal vez son programas de atención a la diversidad, están enfocados directamente a atender a un alumnado con necesidades. Entonces, pues es lógico que sean más acogedores, ¿no? En la medida que consigamos vincular con el alumnado, que el alumnado se sienta vinculado, va a venir más. Y esto nos lo dicen. Yo cuando he notado que os preocupabais por mí, que preguntabais por mí, que me llamabais por teléfono, es cuando he empezado a venir, ¿no? Y cuando he sentido que era útil lo que aprendía con vosotros, ¿no? Hasta ahora yo no entendía muy bien toda la propuesta curricular de la escuela, no entendía para qué me servía. Ahora una propuesta más realista, en base a talleres, en base a aprendizajes concretos, me puede valer para engancharme, ¿no? Y me puede valer incluso para hacer proyectos o itinerarios de aprendizaje largos y ambiciosos. Decían los muchachos de Barbiana, a los vagos basta con darles una finalidad, con que encuentren una motivación, ¿no? Ellos decían, los alumnos decían, es sencillo, si esto es muy fácil de hacer, que encuentren algo por lo que soñar, ¿no? El ICAR, que decían los muchachos de Barbiana, ¿no? Que me importe algo, que quiera movilizarme por algo, ¿no? Que el centro sea acogedor. Esto es un poco lo que pone la investigación y lo que quería contaros.